Muy buenas noches, compañeros, y a todos los que podrían ver este video. Hemos estado hablando en esta semana sobre la Constitución en la materia de derecho constitucional, la cual unas partes que a mí me ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, la competencia, ¿verdad? De la misma Constitución, en la cual podemos dividirla primeramente en una parte dogmática y otra orgánica. En ese sentido, la parte orgánica es la que nos habla de alguna forma o nos delimita, ¿verdad?, a algunas partes escritas en sí, destinadas en todo lo que conlleva la Constitución como tal, de los cuales hay algunos principios que son muy importantes en esta parte orgánica, la cual sería los principios en los que se enuncian y designan los órganos del Estado, ya que es materia en constitución de, por ejemplo, en El Salvador, determinarlos en el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo, ¿verdad? Que es sobre todo la parte de la gobernabilidad que tiene El Salvador, en la cual también la Constitución muestra las reglas que establecen los modos de elegir, designar o crear dichos órganos, de los cuales hablamos en un momento determinado. Esta parte orgánica también muestra los preceptos que regulan las relaciones entre los indicados organismos, del cual uno se encargará de la parte legislativa, otro de la gobernabilidad, que es la parte del ejecutivo, y la parte judicial. Todos están intrínsecamente relacionados, pero maneja cada uno su poder, si se puede decir de alguna forma, ¿verdad? El cual también presenta la Constitución en su parte orgánica los preceptos que regulan las relaciones entre los indicados organismos, y luego lleva a las normas que establecen las funciones o círculo de acción de cada uno de los órganos del Poder Supremo. También veíamos unas citas de un personaje, ¿verdad?, que se llama Herman Vidart, el cual decía, ¿verdad?, que una parte de la Constitución, la cual perfectamente deslindada y deslindable en las constituciones escritas o codificadas, se dedica a organizar el poder, sus funciones, los órganos que las desempeñan, las relaciones entre ellos, su distinción y separación, el modo de acceso al poder, etc. Este mismo autor estima que el contenido de esta parte, a la que le llama derecho constitucional del poder, comprendería la forma del Estado, la forma y titularidad del gobierno, su órbita de acción, sus órganos, sus funciones, la distribución de competencia, las relaciones entre los órganos, los equilibrios, controles y responsabilidades, el modo efectivo de ejercerse el poder, los fenómenos de presión y contrapoder, etc. Luego partimos que hay una parte dogmática, ¿verdad?, que esta parte es la que contiene, por un lado, las declaraciones de principios básicos que informan a la Constitución, y de otro lado la enumeración de los derechos fundamentales y sus garantías. En la época del Estado liberal burgués, el único contenido de la parte dogmática eran los derechos individuales y los políticos. Pero al aparecer las ideas del Estado Social de Derecho, se ha acostumbrado a agregar a tales derechos los calificados de sociales o sociales económicos y culturales. Esa tendencia, iniciada entre nosotros en 1939 y en el ámbito federal en 1921, llega a su máximo desarrollo a través de allá por los años 50, en el cual se confirma no muchos cambios, variantes en lo que consistió, ¿verdad?, en los derechos fundamentales de tercera generación o derechos de solidaridad, en los cuales la parte dogmática encierra la declaración de principios,
ya que se refiere a las declaraciones de principios, es el de señalar que la parte normativa de nuestra Constitución está precedida de un preámbulo, en el cual los diputados constituyentes reconocen su calidad de representantes del pueblo salvadoreño y que encuentran en el ejercicio de la potestad soberana que éste les ha conferido. En esta declaración, los constituyentes estiman que son el máximo poder de la sociedad política. También tiene que haber parte de derechos fundamentales. Eso lo muestra el capítulo único del título único de la Constitución, que dice en su artículo 1, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, al cual señala sus fines, la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. La consecuencia de justicia de la seguridad jurídica, como consecuencia, considera que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Por otra parte, la relación que debe haber entre las dos partes tradicionales de la Constitución habla de que se considera que las declaraciones de derechos mejor inspiradas no pasan de ser simples fórmulas literarias sin una garantía que les dé efectividad práctica. Y esa garantía le puede brindar, entre otros factores, una parte orgánica que controle de poderes eficaces. La diferenciación tradicional de contenido de la Constitución se corresponde con los dos principios que, en opinión de Smith, caracterizan al Estado de Derecho: un principio de distribución, según el cual la esfera de libertad del individuo se supone como un dato anterior al Estado, quedando la libertad del individuo limitada en principio, mientras que la facultad del Estado para invalidarla es limitada en principio, y un principio de organización que sirve para poner en práctica aquel principio de distribución. El poder del Estado se divide y se encierra en un sistema de competencias circunscritas. El principio de distribución encuentra su expresión en los derechos llamados fundamentales. El principio de organización está contenido en la doctrina de la llamada división de poderes o en el sistema de frenos y contrapesos. Esa es toda mi parte por el día de hoy. Mi compañero continuará con la segunda parte del tema de estudio.